Desafíos de las familias cristianas del siglo XXI. Unos desafíos de la familia cristiana en el siglo XXI. Y es importante mirar cuáles son esos desafíos que el mundo actual ofrece a las familias, a las personas, a los niños, a los jóvenes, y cómo los podemos afrontar según la palabra del Señor. Para introducir el tema, mis hermanos, leíamos en Sodoma cómo Sodoma era un pueblo similar al mundo en el que nos encontramos hoy. Hermano Juan, vamos a mirar la parte introductoria para ir guiando y que cada uno de ustedes pueda ir llevando la enseñanza de una manera más clara. Muy bien, vamos a mirar cómo era el pensamiento de Sodoma y Gomorra y cómo es el pensamiento de la sociedad del siglo XXI en la que nos encontramos hoy. Aleluya al Señor. Sodoma y Gomorra se ubicaba al sur de Canaán, al sur del Mar Muerto, lo que hoy es Israel y Jordania, y formaban parte de las 5 ciudades conocidas como las ciudades de las llanuras. Sodoma era fértil, próspera. Dice la palabra en Génesis 33:10 que era similar al jardín del Edén. Dice la palabra en Génesis 33:10: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes de que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Es decir que Sodoma y Gomorra era una ciudad muy hermosa. La compara con el huerto del Edén. Había mucha abundancia de material, muchas riquezas, pero era un pueblo con inmoralidad y pecados que eran tan grandes que habían subido al cielo. Eran tan grandes que habían llegado hasta la presencia de Dios. Génesis 18:20 dice: aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Este pecado no era solo un problema moral, era un problema que afectaba la estructura social. Porque cuando hay pecado en la vida en una comunidad, ese pecado poco a poco va afectando la vida social y se va volviendo día tras día, se va propagando como una pandemia. El pecado puede comenzar en alguna región del mundo, algún pecado, y ese pecado se va propagando. No sé si recuerdan cuando estuvimos en pandemia, cómo esa pandemia empezó en un lugar y se fue propagando rápidamente por todo el mundo. Así es el pecado. Y dice la Biblia que era muy grande, que había llegado al extremo. Había una corrupción profunda, generalizada, un nivel de corrupción insostenible. Eso pasaba en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Y Ezequiel 16, 49 y 50 dice: he aquí que fue la maldad de Sodoma tu hermana. Y describe algunas maldades o pecados de Sodoma. Dice: era soberbia. Había una saciedad de pan, había una abundancia de comida. Y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijos. Había mucha ociosidad. Había tanta abundancia que podemos interpretar que no era necesario casi ni trabajar. Pero aparte, además que había mucha abundancia, dice: y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Aunque había abundancia, no ayudaban al afligido y al necesitado. Dice en el versículo 50: y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi las quité. Era una soberbia
porque eran arrogantes, se consideraban autosuficientes, sensación de invulnerabilidad, saciedad de pan, disfrutaban de lujo y de comodidad sin preocupaciones, se dedicaban al ocio y a los placeres sin límites, falta de compasión, de ayudar al necesitado y al pobre. Eran prácticas detestables y antinaturales, alejándose de los mandamientos divinos. El pueblo de Sodoma y Gomorra era un pueblo que se ha mencionado en la Biblia en muchas partes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Se menciona la situación de este pueblo. Y actualmente uno puede observar que el Señor es un Dios justo, y cuando hay pecado y cuando hay maldad, el Señor en su justicia no puede ignorar la magnitud, iniquidad de estas situaciones o de estas ciudades o de estos pueblos. Quiero decirles que el Señor tiene la mirada puesta en un pueblo pecaminoso, en ese pueblo que lo deshonra, en ese pueblo que no lo agrada. En Judas 1:7 dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Se entregaron a fornicación, vicios contra naturaleza, comportamiento sexual totalmente desviado. Isaías 3:9 dice: la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma testifica de su pecado, hacían el pecado sin vergüenza ni arrepentimiento. Y quiero decirles, hermano, amigo que me escuchan esta mañana, que si nos acercamos un poco al contexto actual, vivimos en un mundo inmoral. Unos padres que no dan ejemplo a sus hijos, unos hijos que van en contra de sus padres. Se invierten los roles, los hijos le dan órdenes al papá y a la mamá. Un papá y una mamá, lo digo porque escucho muchos testimonios, anécdotas reales, que tienen intimidad sexual con el hombre o la mujer que no es ni el papá ni la mamá, delante de sus hijos. Y estos niños están creciendo mirando estas situaciones de pecado, de fornicación, de adulterio. Y vamos a mirar el segundo aspecto, y es cómo está nuestra sociedad contemporánea en este siglo XXI. Hay tres conceptos. El primero es: estamos viviendo tiempos de modernidad. Estamos viviendo tiempos de modernidad. Segundo, de posmodernidad y de algunas políticas globales que impulsan el desarrollo del pecado a nivel global. Hay veces vivimos nuestro contexto de levantarnos e ir al trabajo en cada actividad, pero hay unas políticas globales que impulsan el desorden, el pecado desenfrenado de la raza humana. Antes de 1970 se vivía el tiempo de modernidad, donde se enseñaba la confianza solo en la ciencia. Pilas con esto, hermanos, amigos. Y esto se desarrolla desde las escuelas. Es la doctrina que le están dando a los niños. Es la doctrina que le están dando al adolescente que está en el colegio y al que va a la universidad. Y no solamente la doctrina, es lo que viven, es lo que sienten, porque sus amigos, su círculo social es lo que está respirando, es lo que está diciendo, son los discursos que se están dando. Y es por eso que la iglesia debe ser sabia, entendida de cómo nos ubicamos en medio de ese contexto. En tiempos de modernidad, el hombre
se piensa como un ser autosuficiente. Libertad sin referencias. La salvación vendrá del avance humano. Se diluye el pensamiento de Cristo. Se diluye el cuerpo de Cristo. Hay una moral secularizada sin referencia al Dios Santo. En tiempos de modernidad se habla de un mundo sin creador. Aleluya. ¿Sabe que estos días compartía un testimonio con una compañera y le decía: yo he visto a Dios sanar. Yo he visto a Dios sanar de cáncer. He visto a Dios obrar en situaciones que parecen sencillas y en situaciones que son difíciles. Para Dios no hay nada imposible. Es una mujer que tiene un hogar, un esposo, 2 hijos. Se ven bien, muy felices. Y entonces ella me decía: Andrés, es que realmente la mente humana tiene un poder increíble. He escuchado de personas que haciendo yoga se han sanado. Y yo le decía: pues yo también he visto al diablo. La Biblia dice que Moisés, cuando se enfrentó a Faraón, tiraron unos bastones al piso, y ese bastón que Moisés convirtió en serpiente, estos brujos también la convirtieron en serpientes. Pero yo te estoy hablando de un Dios vivo, el Dios creador de los cielos y de la tierra. Traigo este ejemplo para indicar cuál es la mentalidad o el pensamiento de los hombres de hoy, de los que se están levantando de estas últimas generaciones. Hoy estamos viviendo un tiempo de posmodernidad. ¿Y eso qué significa? Cada quien tiene su verdad. Es lo que se enseña en estos lugares, en estas academias. Pero en el nombre de Jesucristo, estimada iglesia, en esta mañana, amigos, en esta mañana, yo quiero decirle que cada quien no tiene su verdad. Papá, mamá, su hijo se va a levantar a hacerle muchas preguntas. Y usted y yo debemos estar bien formados, bien instruidos en la palabra para responder a cada una de esas preguntas. Porque cada quien no tiene la verdad. La Biblia dice en Proverbios 1:7: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Aleluya. En Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo todavía sigo entendiendo que Jesucristo es la verdad, porque además de que lo leo, lo he vivido y sé que Él es real y que se mueve aquí en esta mañana. En tiempos de posmodernidad se habla que no hay referencia de un creador. Es lo que le están metiendo a estos muchachos. Y sabe, hace tiempo no iba a la universidad. Y este año volví allí a experimentar lo que es estar en la universidad. Y créame que estando en medio de gente muy preparada intelectualmente, teólogos con doctorados, con postdoctorados, entregando tesis de investigación donde aceptan el hombre con el hombre, sacerdotes donde hacen investigaciones diciendo esto se puede, y donde quieren hacerlo creer a uno como el extraño o el raro. Hablar de la Biblia parece que fuera algo salido de lo común. Estás obsoleto. Pero yo quiero decirles, mis hermanos, que en medio de ese contexto, que en medio de esa situación, eso me ha dado antes más valentía y más fe del Dios que tengo. Aleluya. Porque el fruto de ellos
porque el testimonio de ellos no es un testimonio de esperanza, de fe, de alegría. No, Señor. Por lo contrario, es un rostro de muerte, es un rostro de tristeza, de emociones momentáneas. Pero usted y yo, estimada iglesia, tenemos un Dios vivo, donde podemos sentir su presencia que se mueve en medio nuestro, que podemos ir y arrodillarnos y hablar con Él. En estos tiempos posmodernos, yo he escuchado una enseñanza al hermano que acaba de salir, hermano presidente de la iglesia, el hermano Álvaro Torres, y él decía: cuando yo empecé a estudiar la Biblia, yo no solo la leía por leerla, yo quería tener fundamento, yo quería tener conocimiento. Porque mi fe no va a estar fundamentada porque mi pastor cree. No, mi fe debe estar fundamentada en la palabra. Hay que profundizar en la palabra. Aleluya. En este tiempo de posmodernidad, bueno, decíamos que no hay referencia del Creador, pero en Salmo 139:13 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Yo no sé quién cree en esta mañana que Dios lo formó en el vientre de su madre, que Él fue el que cogió cada tejido, Él fue el que cogió cada órgano, que Él fue el que nos hizo a su imagen y su semejanza. Aleluya. Yo en esta mañana lo creo, y que soy a imagen y semejanza de Dios. Alabanzas. Lo que me hace bien está bien. Si quiero pecar, pero eso me hace sentir bien, está bien. Es lo que dice en estos tiempos posmodernos. Pero la palabra de Dios sigue diciendo en 1 Corintios 10:23: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero todo no edifica. Deslegitima la narrativa bíblica de creación, caída y redención. Todo es contingente. Las cosas no son necesarias ni están orientadas a un fin. Las cosas suceden por algo relativo. Si se mueve el mar, ese viento va a afectar acá en Medellín. Todo es relativo, no hay un fin claro. Es lo que están enseñando con sus teorías, sus filosofías. Pero quiero leerles en 1 de Pedro 1:3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su nombre, su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nosotros tenemos un fin, nosotros tenemos una esperanza viva, y es la salvación y la vida eterna. Aleluya. Alabanzas a Dios. Cada uno hace lo que bien le parece. Pero yo quiero decirles, mis hermanos, que aquí en esta iglesia no hacemos lo que bien nos parece. En esta iglesia hacemos lo que la palabra de Dios nos enseña. Aleluya. Hay otro aspecto importante que quiero traer acá a memoria para contextualizar y saber y ubicarnos en un contexto global en donde estamos. Hace algunos años se reunieron las principales potencias del mundo a definir una agenda, la Agenda 2030. Allí definieron 17 objetivos de desarrollo sostenible. Aparentemente con muy buenas intenciones, un pacto mundial, un plan de acción en favor de las personas y el planeta, la prosperidad y la paz universal. Pero allí está camuflado la promoción del homosexualismo y el lesbianismo
y dejar de creer en Dios. Lo grave de este asunto es que estos objetivos son referencia a nivel mundial. En los centros de investigación y academias se miran estos objetivos y las naciones, hay gobiernos que a través de ellos implementan políticas públicas que garantizan, que instruyen al pueblo a que se obedezca. Una de ellas es el objetivo número 3, donde habla de salud y bienestar. La meta es hablar de salud sexual y reproductiva. Pero sabe, en algunos contextos o ya en muchas naciones, a través de estos objetivos han incluido el aborto y métodos que algunos creyentes como nosotros no estamos de acuerdo. Porque la Biblia dice en Éxodo 20:13, no matarás. Y cuando se hace aborto en un niño, en un feto que está en el vientre de una mujer, allí le estamos quitando la vida a ese ser. Pero como Sodoma y Gomorra, el tiempo en el que estamos hoy es un tiempo que viene acelerándose poco a poco. El pecado viene aumentando poco a poco. Y así como cuando la rana se pone en el agua caliente, se va calentando poco a poco, la ranita no se va dando cuenta que tanto está caliente el agua. Pero yo quiero decirle, mis hermanos, que nosotros sí debemos tener un termómetro hacia el pecado. Y entre más pecado haya, más vamos a buscar del Señor. Porque nosotros somos un pueblo diferente. Somos un pueblo, aleluya, redimido por la sangre de Cristo. Que somos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas. Igualdad de género. Objetivo número 5. Derechos en salud sexual y reproductiva y ciertas políticas de identidad de género en su implementación, donde quieren dar dignidad igual al varón y a la mujer. Pues la Biblia dice: y creó Dios al hombre a su imagen, y a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Entonces, de allí que todos estos grupos de LGBTI vienen cobrando fuerza, y eso no es casualidad. Es porque hay unas instrucciones globales que van promocionando todo ese tipo de cosas. Y por ende pues va a tomar mucha más fuerza. Aleluya al Señor. ¿Quién le da un aplauso al Señor en esta mañana? Ver niños. Mire, nosotros vivimos en una burbuja. Pastores, vivimos en una burbuja. Cuando nosotros entregamos la vida a Cristo, que salimos del mundo, entramos en una burbuja. Venimos los martes, los jueves, los sábados, domingos, venimos a ayunos, venimos a orar, a buscar del Señor. Vivimos en una burbuja espiritual y gracias a Dios por ello. Pero tenemos nuestros hijos viviendo contextos donde debemos estar alertas. Y no solamente nuestros hijos, nuestra familia, que hay que hablarles a ellos. Uno ver niños besándose. Hombre, hombre, mujer, mujer. Niños de 8 años. Uno le dice: venga, ¿usted por qué está haciendo eso? Es que él es mi novio, él es mi novia. Y hoy, la juventud de hoy, de los adolescentes, jóvenes de hoy, vive una situación difícil. Pero si miramos los de 5 o 6 añitos atrás, vienen con una situación aún más difícil. Entonces yo a mi niño le he dicho varias veces, uno como padre siempre le da temor y uno le ora al Señor. Y yo le he dicho: hijo, recuerda que Mateo 19:4-6 dice: él respondió y les dijo: ¿no habéis leído que él que los hizo al principio, varón y hembra los creó? Yo quiero decirle que Dios creó al hombre y creó la mujer para que se unieran en algún momento de la vida. Porque es lindo tener un esposo, tener una esposa que te ame, que te ayuda, que sea tu soporte en el temor de Dios. Quiero decirles, mis hermanos, entonces, que el pensamiento de hoy para
confrontar con el tiempo de Sodoma y Gomorra, todo está dado para que el pecado aumente a gran escala a nivel mundial. Pero a mí eso, la verdad, en última ni me preocupa, porque el Señor permite las cosas. Y si aumenta la maldad, si aumenta esa falta de fe, esa idolatría de sentirse el hombre autosuficiente, es porque de pronto estamos muy cerca a que el Señor venga. Y tendrá que pasar, pero yo quiero estar dentro de ese pueblo para irme con el Señor. Pero no solamente yo quiero que mis hijos se vayan con el Señor. Yo quiero que mi hermano, mi familia se vaya con el Señor. Alabanzas a Dios. Entonces vamos a mirar, hermano Juan. Hay leyendo ante este panorama mundial de cómo está penetrando, llegando a las familias, a las comunidades, a los pueblos. Hay 4 dimensiones que el ser humano, la familia, debemos tener en cuenta. Présteme atención, hermanos. 4 dimensiones. La primera, una dimensión que debemos cuidar, es la dimensión social. ¿Cómo nos desenvolvemos nosotros en la parte social como cristianos? ¿Cómo se van a desenvolver nuestros hijos en lo social como cristianos que somos? Hay unos desafíos, porque somos seres sociales por naturaleza. Nos gusta hablar, nos gusta conversar, nos gusta celebrar un cumpleaños, nos gusta celebrar un éxito en el trabajo. Queramos o no queramos, vamos a tener que relacionarnos en la parte social con nuestro contexto. Hay que interactuar en redes sociales, es una realidad. Muchos de nosotros tenemos empresa y las redes sociales son un medio de comunicación efectivo. Pero debemos ser honestos en la palabra y en el negocio. Dentro de lo social, usted y yo debemos ser personas honestas. La Biblia nos enseña en Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Usted y yo debemos ser honestos y hombres de palabra. Si de pronto usted no es honesto, de pronto le cuesta, pues creo que hay que trabajar en eso. Señor, yo quiero ser correcto, que lo que yo diga así sea, que si doy mi palabra así debe de ser. Que estamos viviendo tiempos posmodernos donde la gente hace lo que quiere porque se siente bien, pero la palabra de Dios me sigue diciendo otra cosa. Y en estas 4 dimensiones que quiero hablarle a la familia, al papá, a la mamá y a los hijos. Porque como hijos de Dios debemos marcar la diferencia. Como hijos de Dios debemos ubicarnos muy bien en el contexto social donde estemos. Debemos ser ejemplo en todo. Y por eso debemos pedirle ayuda a Dios. En este tiempo en el que estamos, debemos aferrarnos más de la presencia de Dios. Y voy a hablar de estas 4 dimensiones, pero yo quiero decirles antes de continuar, y es que ante estas dimensiones, la fuente, el que nos da la vida, el que nos instruye, es el Señor Jesucristo. El que marca la diferencia es la presencia de Dios. Lo que marca la diferencia es buscar a Dios, es tenerlo a Él de primero en todo. Pero no solamente de labios, realmente deben haber acciones. Debe haber un esfuerzo de parte de nosotros. Porque en lo social el Señor también se mueve con nosotros. Aleluya. Laborar como para el Señor. Si somos hijos de Dios, debemos ser los mejores empleados. Debemos ser los mejores gerentes. Debemos ser los mejores ingenieros. Debemos ser los mejores abogados. Debemos ser los mejores. Porque somos hijos del Rey. Porque somos hijos de aquel que nos da sabiduría. Porque esta palabra es una palabra que nos instruye, que es cortante como espada de 2 filos, aleluya, que parte el alma, los tuétanos y el corazón. Tenemos una palabra que nos instruye.
Colosenses 3:23 dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Eso quiere decir que usted en su trabajo, cuando esté allí manejando su máquina, usted no lo va a hacer, voy a hacer esto para el patrón. No, lo que estás haciendo allí, si estás confeccionando, si estás pegando zapatos, si estás llevando la contabilidad, lo que estés haciendo, lo vas a hacer, dice la palabra, como para el Señor, no como para los hombres. Y usted dirá, pero ¿por qué me voy a regalar? No, Señor, es que si usted mira eso un poco con más detalle, cuando usted hace las cosas bien, a usted lo está, no solamente lo está mirando el Señor, a usted su patrón lo está mirando. Y va a decir, yo quiero, este me genera confianza, le va a dar el mejor puesto. Pero no solamente su jefe, su líder allí en la empresa, sino que el Dios de los cielos te está mirando y te está diciendo, este me sirve allá también pegando los zapatos, le voy a dar algo mejor. Cuando esté manejando el carro en la plataforma, preste el mejor servicio. Es que somos hijos del Rey. Cuando usted le sirva al Señor, no le sirva porque el hermano Jairo lo va a mirar, el hermano Frank. No, Señor. Créame que cuando yo le voy a servir al Señor, le digo, Señor, ¿qué quiere que diga? No lo hago por el pastor. Créame que lo respeto, admiro mucho a mi hermano Jairo, hermano Frank. Pero yo sé que le estoy sirviendo a Dios en esta mañana. Que le estoy sirviendo a un pueblo que Él ama, a sus hijos que Él abraza cada día, aleluya. Él está aquí en esta mañana, aleluya. Vamos a mirar otra dimensión que es importante. Aquí entonces hay que tener cuidado, papá, mamá, con los hijos, con quién se relaciona sus hijos. No solamente en la parte natural de donde su barrio, en su colegio, también en plataformas en internet que está llevando a tantos suicidios, sobre todo en mujeres. Hay estudios que han demostrado que las niñas que pasan mucho tiempo en celular generan mucha depresión en ellas. Hicieron algún estudio científico y encuentran que la mayoría son mujeres que se han quitado la vida. Entonces hay que tener cuidado también en tema de plataformas. Obviamente también con los niños. Vamos a mirar una segunda dimensión, y es la dimensión espiritual. Aleluya. El mundo, decíamos, el mundo posmoderno presenta el yoga, presenta la autosuficiencia, presenta la meditación, inclusive presenta la santería, porque ahí eso sí se acepta. Se presentan cultos, libertad de cultos como el satanismo, y eso sí se acepta, eso es normal para ellos, aleluya al Señor. Pero usted y yo, hermanos, que somos redimidos por la sangre del Señor Jesús, somos nacidos para adorar al Rey. En medio de un mundo que se cree autosuficiente, en medio de un mundo que piensa que por la meditación va a llegar a la salvación, que por la meditación van a encontrar algo más seguro más adelante. Usted y yo sabemos, lo hemos vivido, lo hemos sentido, lo hemos transpirado, que usted y yo hemos nacido para adorar al Rey, que allí solamente hay plenitud de gozo, que solamente allí nos sentimos plenos, que allí solamente hay sanidad para el alma, para el corazón y también para el cuerpo. Nacidos para adorar. Hay muchos versos de la palabra. Juan 4:23, Salmo 95:6 dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro hacedor. Yo no sé quién dirá en esta mañana: Señor, yo quiero adorarte, yo quiero postrarme, yo me quiero arrodillar delante de ti, porque yo reconozco que tú eres mi hacedor, no que a mí me hizo la ciencia, no que a mí me hizo una casualidad. Tú eres mi creador, aleluya. Él es nuestro creador. Alabanzas a Dios. Familia,
voy a tocar 3 puntos que parecen sencillos con la familia, en lo espiritual. Pero mientras oraba el Señor me los ponía ahí. La familia debe adorar a Dios. Présteme atención acá. 2 cosas importantes para adorar a Dios en familia, que nos lo han dicho muchas veces, pero en el nombre del Señor Jesucristo quiero que usted, papá y mamá, se lo lleve en su corazón. Yo también me lo quiero llevar en mi corazón, y es orar antes de cenar. ¿Cuántos aquí oramos antes de cenar? La verdad, yo no he tenido mucho ese hábito. Ocasionalmente lo hago, muy ocasionalmente. He tratado de llevar ese hábito a mi casa y a mi hogar. Cuando estoy con mis amigos también trato de llevarlo, decirle vamos a orar porque Dios nos ha dado esta cena. Y sabe que he encontrado algo maravilloso en eso, en ese hábito tan especial de orar, dando gracias a Dios en familia, con sus amigos. El Señor es muy respetuoso. Él no se mete donde no lo llaman, pero si usted lo llama a su bebida, a su alimento, hasta ahí llega el Señor. Cuando usted ora con su hijo, su esposa, y le da gracias a Dios, la presencia de Dios se manifiesta ahí. Ahí usted lo está orando. Ahí le está diciendo: Señor, yo te reconozco. Este plato no lo conseguí yo. Este plato lo pusiste en mi mesa, Señor. El Señor Jesucristo en esta mañana, papá, mamá, te dice: ora en tu casa antes de cenar. Con tu hijo dile: hijo, vamos a darle gracias a Dios. Y es que pensamos: ¿y cómo? ¿Qué vamos a hacer en medio de este panorama tan oscuro que hay? Enseñarle a tu esposa, a tu hijo, que hay un Dios que nos provee de todo. En ese acto tan sencillo, usted le está diciendo a su hijo: nosotros no trajimos este plato a esta mesa, ese plato lo trajo el Señor. Y ahí el Señor empieza a orar en el corazón del niño y de la niña. Ahí el Señor empieza a orar en el esposo o la esposa inconversa. Ahí el Señor empieza a orar en el amigo o la amiga de allá de su trabajo. Dígale al Señor en su mente: Señor, yo voy a empezar a orar en la cena, en la casa. Hay veces he salido a comer con algunos amigos y vamos a orar por esta cena. Y créame que el entorno ahí con los amigos se va a favor de uno. Sí, usted está con amigos inconversos y ven, vamos a orar. Todo ese entorno de esos 5 o 10 amigos, todo empieza a favorecerlo a uno. Es que reconocer a Dios en las cosas de la vida trae un beneficio especial. Aleluya. En lo espiritual, hermanos, hay otro segundo punto importante, segundo, téngalo en cuenta. Son los devocionales en la casa. Es una manera de adorar a Dios en familia. Y usted dirá: ya me lo han dicho mucho, pero yo quiero decirle que es muy importante. Es extremadamente importante. Por las siguientes razones: porque cuando usted ora con su familia, su esposo, su esposa, sus hijos, allí escuchamos, leemos la palabra. Puede ser un verso sencillo de la palabra, que usted lo sea capaz de explicarlo. Y allí usted le dice a su hijo: hijo, ¿cómo te fue hoy? ¿Tuviste dificultades? ¿Qué te regaló el Señor hoy? Él empieza a decirlo, empieza a manifestarlo. O tu esposa: amor, ¿cómo te fue hoy? Ay, hoy fue un día muy duro. Y resulta que el esposo ni siquiera sabía que ella había tenido un día duro. O el contrario, el esposo tuvo un día muy duro y la esposa: no, este está muy bien, y mentiras que tuvo quién sabe cuántas cosas en su trabajo. Ese momento de altar familiar o devocional allí familiar permite que haya una comunicación entre los integrantes de ese hogar. Y entonces, cuando cada uno ora, expone su petición o su situación, aparte de que conozco la situación de mi hijo, mi esposa, le oramos a Dios.
Y recuerden que Dios es un Dios extremadamente prudente. Él no se mete donde no lo llaman. Pero si alguien lo invoca, aleluya, Él se manifiesta. Entonces usted levanta sus manos con su hijo, su esposa y su esposo y le dice: Señor, te damos gracias por este día que nos regalaste, por la cena, por el almuerzo, por el computador, por la bicicleta, por todo lo que el Señor le dio en ese día, aleluya. Y entonces usted se para allí como tranquilo y se acuesta con su esposa tranquilo. Y se sanan cosas sencillas, hermanos. Necesitamos mejorar en esos dos aspectos. Y se lo digo de parte del Señor Jesucristo: orar antes de cenar y los devocionales en casa. ¿Quiere una familia bendecida? Ore con su familia en casa en estas dos situaciones. Aleluya al Señor. Vamos a mirar que Lot tenía una influencia en su entorno. Lot era un hombre justo. Su familia estaba expuesta diariamente a la inmoralidad. Donde estaba Lot era una situación muy compleja. Había violencia en la ciudad. Las costumbres de ese momento influenciaban a sus hijos. Era complicado para Lot vivir en medio de tanto pecado. Y pensaba en la historia de Lot porque es una historia muy similar a la que nosotros vivimos. Y Lot luchaba por mantener esos principios. Y por eso él eligió vivir en Sodoma y Gomorra porque tenía unas ventajas económicas. Pero también tenía una presión cultural. Hay que tener en cuenta dónde está viviendo usted. Si usted ve que está en un contexto difícil, órele al Señor y dígale: Señor, yo quiero tener un mejor contexto para tener a mis hijos. ¿Sí? O si tengo a mi hijo en un colegio de pronto muy complicado, que usted sabe que hay situaciones difíciles, dile al Señor: Señor, provéeme para yo ubicar a mi hijo de pronto en otro contexto. Lot se enfrentó a eso. Vamos a mirar otro aspecto, la dimensión física. Que pensamos a veces que porque somos cristianos no interactuamos en lo social y no en lo físico. Pero yo quiero decirle que aunque este mundo es vanidoso, que está influenciado por culto al cuerpo, la gente va rápidamente todos los días al gimnasio porque quieren verse bien. Yo no estoy diciendo que no pueda ir al gimnasio. De hecho, esta dimensión física nos invita a que cuidemos nuestro cuerpo, a que nos alimentemos bien. Esto nos invita a que nos sintamos bien como somos. Narizoncitos, crespitos, bajitos, gordos. Ustedes así, Dios lo siéntase bien como Dios lo hizo. Aleluya. ¿Sabe que a mí no me gustan los pastores barrigones? Pastor, usted le va a medir el estómago. No, pero no está barrigón, hermano, está bien. Alguna vez predicando en la iglesia y yo dije: a mí no me gustan los pastores barrigones. Hace tiempo, cuando alguien salía al ministerio: ya tienes barriga de pastor. Y la gente se sentía bien porque tenía una barriga grande, ya tenía barriga de pastor, decían algunos. Pero no, hermanos, hay que alimentarnos bien. Una vez fui a una iglesia donde un hermano tenía un pote de tinto así. No era un tintico, era una garrafa de tinto. Mientras predicaba se tomaba todo el tinto. Yo le dije a mi esposa: amor, ya no quiero volver. Yo soy como cansón, ¿cierto? Sí, ¿cuál es el ejemplo? Debemos alimentarnos bien, dejemos dejar la glotonería, comer por comer. Hay veces a la gente lo empobrece tanta comida que come en la calle barata. Hay que ser cuidadosos con eso. Y no podemos ni caminar. Ay, Señor, me ayude, que me duele la rodilla, me duele todo. Pero si usted no se cuida, hay que alimentarnos bien. Un pastor que sea capaz de moverse, hermanos, porque tiene que predicar muchas veces. Quizá viajar, debe estar bien, debe cuidarse.
Usted y yo somos servidores, debemos caminar, debemos movernos. En el tiempo en el que estamos hoy no es como el de Sodoma y Gomorra. Allá y caminaban porque no había medios de transporte como ahora, pero ahora estamos sentados en una oficina una cantidad de tiempo, la mayoría de las personas, y entonces se para en la oficina para comer y se acuesta, entonces se está matando solo. Debemos procurar tener nuestro cuerpo bien. Quiero decirle este versículo, Romanos 12:1, porque dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuántos ministros ungidos por el Señor, pero que no han cuidado su físico, han muerto por obesidad? ¿Cuántos hermanos usados por Dios no han muerto por obesidad? Y pensamos que eso es pecado. No es pecado. Debemos salir a caminar al menos 3 veces a la semana, dice la ciencia. Comer al menos a las 6. Bueno, para algunos hay veces no nos aplica, pero sí debemos mirar cómo cuidamos nuestro cuerpo. Y eso no solamente es para nosotros, hay que enseñárselo también a los niños. Aleluya. Vamos a mirar otra dimensión cognitiva. Hemos hablado de 3 dimensiones. La primera, social. Segunda, espiritual. Tercera, física. Y la cuarta, la cognitiva. Bueno, mis hermanos, acá debemos aprender, tratar de buscar la sabiduría. Instruirnos en la palabra de Dios es bien importante. Pero también es importante formarnos, estudiar. Hoy en día, con tantos medios de comunicación que hay, usted puede aprender lo que usted quiera. O puede ir a una universidad o de manera virtual o en YouTube. Tantos canales que hay para formarse. Y algunos dicen: yo no sé qué hacer, hermano. Yo no sé cocinar y quiero montar un restaurante. O yo quiero aprender a hacer crochet y no sé. No, ahí están los medios. Hay que formar nuestra mente. Ay, hermano, yo quiero servirle a Dios, yo quiero predicar, yo quiero cantar, yo quiero hacer muchas cosas, pero está sentado en la casa viendo televisión, cuando usted puede mirar en un canal de esto y mira, a ver, yo cómo aprendo a tocar piano. Ay, ¿cómo hago para hacer un almuerzo bien delicioso? Bueno, yo con ese casi no. Hay que formarnos, hermanos. Hay que estudiar la palabra. Hoy hay cientos de mensajes que nos hablan de unicidad, que nos hablan de doctrina, pero no miramos más otras cosas sino eso. Hay que formarnos. Hay que estudiar. Ay, es que estoy muy viejito. No, hay que estudiar hasta que muramos. Hay que saber qué está pasando. ¿Acaso Dios no nos da fuerza todos los días? Hay que formarnos, hermanos. Hay veces pensamos que yo soy cristiano, el Señor viene ya y yo no voy a hacer más nada. Yo quiero decirle que la Biblia nos habla de unos hombres que eran usados por Dios, pero tenían una característica: se habían formado. Usted y yo, como hijos de Dios, necesitamos formarnos, porque necesitamos extender más este evangelio. Y es claro, necesitamos primero la unción de Dios, necesitamos primero la bendición de Dios, pero también hay que formarnos. Y eso es cuento de que ahora no hay que estudiar para conseguir plata. ¿Quién dijo eso? Si usted estudia, si usted se forma, tiene más oportunidades que el que no lo hace. O si no va a estudiar, trabaje, pero no se quede sin hacer nada. Haga alguna cosa, muévase. Aleluya al Señor. Moisés era un hombre instruido en la palabra, tenía liderazgo, sabía de leyes, de escritura, administración. Daniel era un hombre también capacitado. Esdras era diestro, un escriba diestro en la ley de Moisés, experto en la palabra de Dios, se dedicaba al estudio, a la enseñanza. Pablo era un hombre instruido porque mantenía los pies de Gamaliel. Formación rabínica rigurosa, dominio de escrituras, argumentación, hablaba bien.
Apolos era un varón elocuente, poderoso en las escrituras, orador, formador, conocimiento profundo en la Biblia. Mis hermanos, el Señor nos ha dado todo, todo, hermano, para ser los mejores. Debemos ser diferentes. La vida no solamente es levantarnos y acostarnos, no, hay mucho por hacer. Mientras Dios nos dé este don preciado del tiempo, aleluya, podemos aprovechar lo que más podemos. Quiero terminar con esto. ¿Y cómo vamos a aprovechar eso? Aleluya. Mire, hay dos cosas importantes que los humanos no tenemos en cuenta, y es administrar bien el tiempo. El Señor nos da 24 horas al día y no nos alcanza el tiempo, porque no administra el tiempo. Usted se levanta a mirar a ver qué voy a hacer hoy. Ah, sí, voy para el trabajo. ¿Verdad que voy para la casa? Y cogió el celular, se pasó 3 horas mirando el celular y se le fueron 3 horas ahí improductivas, generando ansiedad, dopamina en su cerebro. Ay, se está muriendo la gente, están peleando, se murió yo no sé quién. Venga, administre bien el tiempo. Usted ve a algún hermano bendecido aquí, uy, el Señor como quiera a ese hermano. Usted no sabe que detrás de ese hermano o esa hermana hay trabajo, hay esfuerzo, hay madrugada. Ay, Señor, ayúdeme. Ay, es que tengo que hacer. Hay que administrar bien el tiempo. Para orar, para buscar de Dios, para estudiar, para salir con la familia, para cuidarme. Hay que administrar el tiempo. La Biblia dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Aleluya. Así que termino hablando de Lot. Lot estaba en una situación compleja en Sodoma y Gomorra. Iba a ser destruida por el pecado, pero Lot había hecho varias acciones para guardar a su familia. Así como usted y yo debemos procurar que las áreas de nuestra vida estén fortalecidas en familia, porque yo quiero que mi familia se salve. Pero resulta que Lot tenía un amigo que se llamaba Abraham, y el Señor le dijo a Abraham, ¿sabe qué, Abraham? Sodoma y Gomorra tiene un pecado tan extremo que ya subió hasta los cielos. Voy a juzgar a Sodoma y Gomorra. Y le dice a Abraham, uy, Señor, ¿no será que de pronto hay unos 50 justos allá en Sodoma y Gomorra? Entonces el Señor le dice, bueno, por amor a esos 50, vamos a mirar a ver si los hay. 50, 40, 30, no habían 10 justos. Solo quedaba por allá Lot con sus 2 hijas y los yernos. ¿Y sabe qué pasa cuando uno tiene amigos de Dios? No tenía un amigo cualquiera, el padre de la fe, Abraham. Y Abraham intercedió por Lot. Pero Lot, dice que Lot estaba sentado en la entrada de Sodoma, y allí el Señor mandó unos ángeles. Y Lot llegó y le dijo, venga, hospédense en mi casa, porque no había olvidado lo que había aprendido con Abraham, ser una persona solidaria, que podía ayudar a estos hombres que estaban llegando. Y venga, yo los hospedo en mi casa. Y estaba hospedando ángeles. Y resulta que cuando usted tiene buenos hábitos en su vida, usted hay veces trata bien al que usted menos piensa, y usted no sabe quién es. No sabe qué ángel de Dios es ese, qué hombre, qué mujer de Dios es esa. Y se lo llevó a la casa. Pero estaba tan corrompido ese pueblo que todo el pueblo se fue hasta la casa de Lot y le decían, présteme a esos varones, porque querían hacer cosas feas con ellos sexualmente, porque estaban corrompidos. Y estaban los ángeles ahí dentro de la casa y Lot allí hablando con ellos. No le vayan a hacer nada a estos varones. ¿Y sabe qué hizo Lot? Le dijo, no, vea, más bien tome a mis hijas. Vea, tengo 2 hijas, llévesenlas, pero no le haga nada a estos varones. Y eso nos da una enseñanza.
Hay veces toca sacrificar la familia, hay veces toca sacrificar al papá, la mamá, los hijos, pero yo prefiero tener la santidad de Dios en mi casa. Yo prefiero tener la presencia de Dios en mi casa. Y por mi hijo, por mi esposa o por mis padres, yo no quiero perder mi salvación. La salvación es suya. Y usted no va a llevar el pecado de sus hijos, ni sus hijos van a llevar los pecados suyos. Aleluya al Señor. Y salió Lot. Dice que estos ángeles enceguecieron a esas personas y no fueron capaces de atacarlos. Y los ángeles salieron con Lot, sus hijas. Entonces Lot le dijo a sus yernos: oiga, esta ciudad va a ser castigada, va a caer azufre y sal del cielo. Y ellos se rieron de Lot. Oigan a este. Y eso nos pasa hoy. Le hablamos a la gente y la gente se ríe. Pero no, salieron los ángeles. Y cuando iban caminando, dice que descendió fuego del cielo y consumió a Sodoma y a Gomorra. Les invito, vamos a estar en pie en este momento y vamos a orar. Porque nosotros queremos irnos con el Señor. No importa lo que diga la ciencia hoy, no importa lo que definan a nivel global, no importa lo que el enemigo esté levantando. Mi casa y yo vamos a servir a Jehová, aleluya, el Señor. Voy a cuidar mi casa, aleluya.